5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y aunque hoy Guillermo quería decir el 5, 4, 3, 2, 1, yo se lo quité porque es mi momento. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Lucia Gabriela, es un placer estar contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un honor estar en Autoterapia. Gracias, mi Guille. Oye, pues nada, hemos venido construyendo ideas muy interesantes alrededor del tema inteligencia dual. Entre tus múltiples menciones en el podcast, tú justo en el episodio anterior te mencionaba, el episodio se llama El arte de madurar, para aquellos que no lo han podido escuchar, y hablaba de esta parte muy relevante de que en el arte de madurar está mucho entender que está en tu control y que no está en tu control, y es parte de una de las dualidades con las que más me enfrento en la psicoterapia en el día a día. Y entonces por eso hacía referencia a por qué me es tan importante que tú nos cuentes muchas cosas en este espacio, ¿no? Y es una mención primera que va después de todos estos episodios que hemos armado y creo yo que justamente desde el arte de madurar y desde muchas otras cosas que veníamos hablando, la dualidad de hoy va a ser algo muy rico a integrar, a nutrir, a desmitificar, creo yo, porque hay como siento, como cierta información entre muy juzgona o hasta un poco prejuiciosa, ni siquiera desde juicios reales, sino como de ideas que tenemos alrededor del tema. Pero bueno, antes de entrar a ella en particular y con lo que tú quieras agregar, el episodio pasado platicábamos de individuo colectivo, ¿no? Y de cómo toda esta dualidad de lo que me va formando como un ser individual, pero nunca dejo de ser parte del colectivo, pero al final de cuentas el colectivo se forma por individuos en particular y pues que va viendo como un vaivén y una danza entre esta parte que me hace sentir perteneciente, pero que también me hace sentir individual y especial. Y creo yo que a diferentes momentos de la vida se nos va cuestionando a nivel identidad la pregunta del quién soy y de quién voy siendo. Y todo esto va cambiando según cuáles son mis objetivos de vida, el momento de vida en el que me encuentro, y entonces pues se puede ir reflexionando desde esos lugares. Y platicamos justamente de cómo es este transitar humano de un camino de mucha dependencia y de ser absolutamente parte del colectivo y ser tu mamá, tu familia, tus hermanos, tu todo, pues irte individualizando hasta ser completamente individual, autónomo y demás. Y justamente creo que la dualidad de hoy tiene también mucho que ver con esto y puede enlazarse de una manera muy, muy mágica y muy fluida. Pero no sé si haya algo más que quieras tú recapitular de nuestro episodio anterior. Sí, hay algo que me gustaría hacer como un team back, una juntita de equipo previa. Ujú. Hemos estado hablando el tema central de lo que estamos hablando es la arquitectura que usa, que utiliza, que expresa la inteligencia dual para que pueda haber experiencia dentro de la conciencia, en pocas Ujú. palabras. Y sintetizando, es este triángulo, una estructura triangular en donde los dos vértices del triángulo de abajo sería la expresión negativa y positiva, A, B, más, menos, como le quieras llamar, y el vértice superior no es una polaridad, es una inteligencia vincular que va a ser la integración coherente de los polos. Y ahora sí, esa arquitectura le hemos estado poniendo y compartiendo diferentes expresiones de esa misma arquitectura. Ujú. La primera expresión que vimos, que navegamos, cuerpo-mente, si mal no recuerdo, Ujú. esa, esa es una expresión sumamente precisa, no sé si esa es la palabra, Ujú. pero me refiero a precisa porque fisiológicamente, biológicamente, científicamente, podemos identificar exactamente a lo que nos referimos. Es decir, cuando hablamos de cuerpo nos referimos científicamente a Ujú. esto, a esto y esto, y cuando hablamos mentalmente, científicamente, nos Ujú. referimos a esto y esto y esto, y Ujú. la integración se va a llevar a cabo en la ínsula, etcétera. Después brincamos al capítulo colectivo-individuo, también si mal no recuerdo, y Ujú. otra vez es una diferencia, es una dualidad que hasta desde el Que se diccionario ve. podemos Ujú. ver claramente, ¿no? Ujú. La experiencia propia, sin lugar a duda, pero Ujú. también sociológicamente, antropológicamente, Ujú. tiene una estructura. En Sí. la dualidad de hoy, alma, ego, entramos en territorios medio pantanosos. Es más, por la palabra alma, ya desde ahí entramos en una palabra sumamente flexible. Si Claro. nos vamos a todos los catedráticos de Aristóteles, Platones, Sócrates, hasta todos los filósofos de hoy, puedes hacer una búsqueda en Google y en inteligencia artificial
y aún los expertos te van a decir alma y te dan otra definición de alma y no concuerda, no es algo preciso, tangible. Entonces, estamos entrando en territorios un poquito más flexibles, no tanto místicos, pero más flexibles. Sí. Se requiere una flexibilidad. Ego también es una palabra que tenemos que aterrizar muy bien. Entonces, por eso mi énfasis de esta estructura, si nos acordamos de la estructura matemática precisa que es la inteligencia dual, podemos acomodar un poco mejor estos términos de alma-ego. Buenísimo. Sí, creo que déjame sumarle una dualidad que puede acabar de concretar esta explicación que acabas de dar. Creo que hay una dualidad muy necesaria en la vida a cuestionarse, que es lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? El objetivo está basado en datos y en concreción y en hechos y en tangible y en algo que todos podemos ver, la verdad que podemos ver. Y lo subjetivo tiene que ver con la experiencia detrás de lo que estamos viendo, lo que me hace sentir, lo que me recuerda, etcétera, ¿no? Entonces, justamente hablando de esta parte de objetiva y subjetiva, podríamos decir que mente-cuerpo y que individuo-colectivo eran más materia objetiva porque de alguna manera se vuelve más tangible separarlos en una y otra, a pesar de que son una dualidad en sí misma, ¿no? Pero hay una evidencia tangible que nos hace no sentir que estamos hablando de dos subjetividades, como hoy podríamos hablar de estos dos conceptos que no se ven, pero que sí se ven, y que es un poco a lo que yo digo que es a lo que me dedico, ¿no? Es autoestima, ¿se ve o no se ve? Pues no se ve, pero sí se representa en comportamientos y entonces sí se termina viendo. Y ahí viene esta parte que creo yo que voy a hacer un disclaimer importante, que desde esta mirada que hoy vamos a dar de lo que sea que se teja en esta ocasión, de qué es alma y qué es ego, pues seguramente tiene que ver con tú y mi experiencia personal, con tú y mi estudio alrededor del tema con base en tus autores y mis autores, pero pues de ninguna manera estamos hablando de una verdad total, porque a final de Eso, cuentas tiene dosis de subjetividad experiencial. totalmente de acuerdo. Dado eso, déjame, arranco yo con mi disclaimer inicial, casi como contrato legal. Sí, sí, por Eh, favor. la conciencia, para mí, como siempre repetidamente te lo he dicho, la conciencia con C mayúscula es el campo donde todo aparece. Mm, Para mí alguien le puede llamar Dios, no me quiero ir a esas palabras un poquito más sensibles, pero la conciencia con C mayúscula es todo. mm, La conciencia es el campo donde todo aparece. mm, La experiencia es lo que ocurre dentro de ese campo. sí, sí, Y sí. la, Es un la subsistema, dualidad ¿no? Mm, es un subsistema, sí, pero mm, sucede dentro del campo mm. de la Sí, conciencia. sí, sí, claro. Y la dualidad es una de las estructuras que permite que esa conciencia se organice en diferencia y relación. Mm, Y en el caso de la identidad individual, esa estructura dual toma la forma de alma y ego. mm. ¿Sí? Qué bonito. Yo, Entonces, yo sí te para mí, entendí. yo ahí parto. Esa es como la junta de las dos. La Sí. estructura estricta de esta inteligencia triangular que tanto hemos estado repitiendo y ya ahora sí agregándole las palabras de alma. Ujú, sí, sí, buenísimo. Entonces, si estamos hablando, déjame tratar de ponerlo yo en mis palabras a ver si te caché. Si estamos hablando de este famoso triangulito que tiene dos vértices abajo y uno arriba, donde los dos de abajo son opuestos, complementarios, polarmente opuestos, es decir, las características de uno no los tiene el otro, las características del otro no los tiene el otro, totalmente Ajá. opuestos. Tenemos la parte integradora arriba que nos agarra, no voy a decir ni lo mejor ni lo peor de ninguno, sino nos agarra a los dos y los junta. Y junta las características de ambos. Es como una contradicción coherente que navega en esto, ¿no? Y entonces, si estamos hablando que a nivel de la parte de dualidad hay una parte relacional que vincula, ¿no? Y hay una Ujú. parte diferencial que separa, entonces el alma estaría en la parte que vincula, Ajá. ¿no? Y el ego estaría en la parte que separa, que individua. Ok, sí, sí, sí. ¿Mm? Yo es más, hasta lo llevaría a dar en eso que estás mencionando de los dos polos, negativo, positivo, alma, ego, siempre es importantísimo y valiosísimo cuando estás hablando de una dualidad, hablar de el eje que las une, Mm, de dónde emergen las dos, porque mm, decimos que las dos son expresiones de lo mismo. Eso es sí. lo que es una dualidad, Mm, dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿de mm. qué moneda estamos ¿Cuál es la hablando? moneda? Claro. En este caso, la moneda es la identidad de la experiencia. ¿Qué identidad asume la conciencia Ujú, para tener esta experiencia? ujú, Y tiene estas dos polaridades, polarmente opuestas, complementarias.
El alma, el signo negativo, polaridad negativa, como le quieras llamar, el alma sería esta organización interna de esta identidad de la experiencia, y el signo positivo, el ego, sería la organización externa de esta misma identidad de la experiencia. Y ahí sí se conforma binariamente, matemáticamente, esta estructura de triángulo. Está interesante porque fíjate que yo pensaría que tiene que ver con la identidad con la que transita el ser humano, Ajá. ¿no? O sea, más que Esta la experiencia, experiencia, ajá, la experiencia, pero yo le agregaría humana. ¿Estamos hablando de lo mismo? sí, en este caso, sí, de nosotros, Sí, sí. ¿no? Porque, o sea, sí me parece que es una dualidad que fuese característica solo de los seres humanos, ¿no? ¿Qué dirías? No, a Luego ver, estoy así, no. Sí, preguntando. no, totalmente. O sea, me estás preguntando que si nuestros perros tienen alma y ego. Pues, ajá, no, no sería, no, no sería. Entonces, nada más como para basarnos en eso es en la vida humana experiencial de la parte de dualidad, ¿no? O sea, porque Mm, podríamos ver vida-muerte, pues es una dualidad que excede al ser humano, que también existe totalmente, en la naturaleza. Entonces, a eso totalmente. voy. Es una Colectivo dualidad, individuo también, justo, curiosamente, también hay varios animales que tienen eso. correcto. Entonces, ahí es cuando me detengo a pensar, ok, por lo tanto, es meramente subjetiva porque tiene que ver como base la experiencia humana de esta Totalmente de acuerdo. identidad de cómo se representa, ¿no? Entonces, Y justo, mucho tiene que ver, perdón, mucho sí. tiene que ver el ingrediente del ego, ¿no? Cuando entiendes al ego como esta expresión de la relación con el exterior, que al mismo tiempo me da individualidad. La Ujú, belleza del ego, la magia del ego, la bendición del ego es que nos hace individuos, ¿no? ujú, Nos diferencia de todo aquello que no soy yo. En ujú, otras palabras, es la forma que adquiere la conciencia del universo a través de Guillermo Bárcena Mastretta y Luga Ballesteros Canales para poder expresarse individualmente, irrepetiblemente, como ese ente nada más. Entonces, claro. el ego tiene esa belleza. Ujú, sí, sí, y creo que justo me encantaría a mí se me hace más fácil en este mundo más bien en esta dualidad que es tan subjetiva, me parece más fácil empezar por describir al ego, si estás de Ah, acuerdo, para luego totalmente. empezar a describir al alma. Y déjame nada más dar una leve intro, porque a mí me encanta cómo tú hablas del ego, que es que yo venía diciendo desde mi mirada psicológica, psicoterapéutica y demás, a mí me encanta decirle a la gente para que dejemos de mirar al ego como un ser malo. Yo siento que el ego tiene una prensa tremenda, ¿no? Es así como es hijo de la chingada y es como, Pésimo, pésimo RP tiene. qué mal güey, ¿por qué vino? No, 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 please no, ¿no? Yo ya traía un poco este discurso antes de caer en las redes de la inteligencia dual y bueno, profundicé más gracias a ti, pero a mí me gustaba decirlo para tomarle respeto, cariño, ternura y hasta gratitud, Agradecimiento, sí, ¿no? claro. Yo le decía que era el guardaespaldas que protege al niño herido, ¿no? Que es como este personaje que nos hacemos cuando, ahorita entramos como más profundo, ¿no? Pero es como este personaje que nos hacemos a partir del sufrimiento que vivimos de niños, ¿para qué? Pues para salir al mundo con un poco de menos dolor, ¿no? Y entonces si yo me sentía inseguro con mi inteligencia, pues tal vez entonces me puse súper fuerte y me metí a hacer ejercicio y entonces mi ego es de este gran atleta, tal como hablando de un personaje, ¿para qué? Para que no se note que soy medio burro en la escuela, ¿no? O si tal vez yo era el quinto hijo, ¿no? De un familión y nadie me pelaba, pues hice un ego de ser el arlequín de la familia y ser simpatiquísimo. ¿Por qué? Porque si no, no me llegan los hot cakes, mano, ¿no? Es como, por favor, háganme caso. Y entonces vamos creando este personaje que por un tiempo nos funciona de maravilla, pero con el paso del tiempo, pues eventualmente ya se vuelve como un poco obsoleto o no la única estrategia, ¿no? Y la vamos transitando ahí. Pero luego yo escuché una definición, que no sé si vas a entrar por ahí, pero me encantaría que lo hicieras, que tiene que ver con que es la inteligencia que protege al alma. Entonces dije, ah, esto va antes del guardaespaldas del niño herido, porque para que haya un guardaespaldas del niño herido ya tuvo que haber sido un niño herido para generarlo. Y esto cronológicamente es antes de que haya un niño herido, ¿no? Y yo le agregaría a esa definición o a esa puerta por la que queremos entrar, yo le agregaría que el ego también cuestiona el alma para crecer. Es Mm, decir, el ego hay veces que la contradice, hay veces que, mm, o sea, cuando éstas trabajan independientemente de manera no consciente, mm, cada una tiene sus
propósitos. Mm, Pero el ego, cuando ya lo haces consciente, el ego también cuestiona a ese niño arrinconado, ujú, miedoso, para que salga de su rincón y confronte las cosas. ujú, Entonces, el ego también es un vehículo y una estructura a través de la cual la conciencia se va a expandir, el alma ujú, se va a expandir. ujú, El alma, al integrarse con un ego consciente, crea un alma expandida, ¿no? A claro. través de la experiencia que trajo el ego. No solamente este guarura primitivo, no, no, Ujú, no, es algo mucho, mucho más rico, que ujú, también es una identidad con la cual me comunico con el exterior y ese diálogo con el exterior modifica mi yo interior. ujú. Entonces, es un sistema simbiótico mucho más complejo. Claro, sí, y que vuelve sostenible a las otras dualidades de mente-cuerpo, de individuo-colectivo, Total. porque en el momento que entiendo cómo funcionar como individuo y como colectivo, pues también puedo cambiar de cara, que muchas veces es algo que creo yo que tanto seguramente en tu consulta como en mi terapia, es muchas veces esta parte de, no, pues es que en un lado soy esta persona, en otro lado soy esta persona, vaya, mientras estos no disten de tus valores y de eso que los junta, pues se llama funcionalidad, ¿no? O sea, yo no me voy a echar mis mismos chistes No, vulgares y léperos enfrente de mis hijas, ¿no? Y eso no significa que entonces soy una hipócrita, porque aquí no hablas de vulgaridades, no, más bien quiero ser una mamá funcional y no perder su respeto tan temprano en su corta vida, ¿no? Entonces es también hablar de funcionalidad, también hablar de versatilidad. Y yo creo que justo cuando nos vamos a esta posibilidad de enriquecer al alma, a la experiencia humana, como queramos verlo, pues mientras más alternativas tengamos de herramientas para presentarnos en la vida, pues también más funcionales y más enriquecidas se vuelve nuestra vida en sí, ¿no? totalmente. Si quieres, le podemos agregar tiempos a cómo se va desarrollando este edificio triangular dentro de la experiencia humana. Por Tú y favor. yo muchas veces habíamos platicado de cómo llegamos a encarnar esta experiencia humana Mm, a través del alma, ¿no? mm, Este bebé recién nacido que todavía no ha crecido el mm, córtex prefrontal y por lo tanto la diferenciación y por lo tanto el ego no aparece. Pero sí puedes ver esta clara alma, ¿no? mm. Este sello único, tú y yo con nuestros hijos, en donde te das cuenta desde los 5 minutos de nacido, el segundo hijo que dices, este no es igual No que se el parece. primero, Sí, ¿no? sí, La sí. mirada es Salió del diferente. mismo lado, pero sí, no. Exacto, entonces ya viene, yo le llamo una huella digital, y hago Sí. muy fuerte aquí, Precargado. Ujú. precargado con qué, con personalidad, que Ajá. todavía no se va a desarrollar, Sí, sí, sí. gustos, preferencias, roles que va a jugar este individuo dentro de la familia, ni se diga sexo biológico, Sí, el sí. tiempo y lugar en donde nació, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, Es claro, todo claro. este perfil de huella digital con el que el alma encarna. Y Sí, sí, ahora sí. sí, a través de las experiencias primarias, infantiles, en la casa, en el patio del colegio, el niño empieza a vivir estos grandes miedos que lo separan, ¿no? Que se da cuenta de una manera subconsciente, yo no voy a sobrevivir con mi alma, ¿no? Ujú. A esto, ir navegando la vida con mi alma, tengo que crear un personaje que me proteja. A mí se me hace muy fácil verlo como una esfera de inteligencia en donde el epicentro de la esfera es el alma de la esfera, Sí, la claro. esencia en común que tiene toda la esfera. Ujú. Y la dermis exterior, esta parte externa, la membrana que separa el La piel. interior Ujú. del exterior. Ujú. Exacto. Ujú. Entonces, esa membrana, el ego. A mí me sirve mucho ver que eso que me separa el adentro del afuera es el ego. Ujú. Como es inconsciente, el ego no piensa que hay un adentro y un afuera. El Ujú. ego sigue pensando que ella, es el centro de este sistema. Claro. Entonces, el niño empieza a crecer, sobre todo en la adolescencia, esta membrana se expande significativamente, que ya empiezo a tener una identidad propia, ya digo quién soy yo y qué no son mis hermanos, qué no es mi familia, qué me diferencia de mis amiguitos del patio. Entonces empieza el yo, esta identidad egoica, empieza a crecer y crecer y crecer. Ujú. Esta es hipótesis mía, chamánica, medio basada también en neurología de Stanford, que por ahí de los 32 años hay un cambio neuronal, es una completitud de las neuronas del córtex, que los científicos dicen que hay una antes y después en la Claro. madurez del individuo. Totalmente de acuerdo. Y yo lo veo muchísimo en consulta. Ujú. Ese, ese,
esa encrucijada de los 32, 34, 35, 30, ese periodo es un cambio rotundo. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Le agregamos astrología, sería el primer retorno Justo, de Saturno. justo te iba a decir así, retorno de Saturno, retorno de Saturno. Entonces, no, no vamos a entrar por ahí. Ay, ¿por qué no? Concuerda curiosamente con las neuronas de Stanford y el retorno de Saturno misteriosamente concuerda. Sí, claro. Y en Bueno, esa con edad, integrar el retorno de Saturno, ¿no? Claro. ¿por qué? Porque el sistema lleva funcionando desde los, ¿qué quieres? 12 años, esta preadolescencia, hasta los 32, lleva 20 años funcionando con la misión de crecer el polo positivo, el Mm, ego, ¿no? mm, El sistema que es dual alrededor de esta persona y esta persona que está navegando nada más con una polaridad hipernutrida y mm, completamente olvidada del alma. mm. El sistema ya no encaja con lo que lo rodea. Hay un colapso, un retorno de Saturno en donde el sistema te dice, a ver, alto, Ya. te Sí. separaste de un polo negativo, que no se te olvide. Qué bueno, ego, que ya creciste, maravilloso. Qué Mm, bueno que ya tienes una individualidad. Qué bueno que ya creciste esta dimensión tuya. Ahora sí, pausa. Ya no sigas creciendo en la misma dirección porque esto se va a colapsar. mm, Detente y ahora reintégrate con esa parte tuya, esa mitad tuya, de la cual te tuviste que desintegrar para crecer en este polo positivo. Y sí. esa es el alma. Es el momento, la invitación del sistema dual para que el individuo haga una pausa y el ego voluntariamente, siempre hago mucho énfasis, voluntariamente se reintegre o busque reintegrarse con el alma. Y Mm, ahora sí, el ego se da cuenta que él, ella, no es el centro del sistema, claro. que la madre que le dio vida es el alma. Mm, Entonces se reintegra con su fuente de vida, con el polo negativo de esta dualidad. ¿Para sí. qué? Para que idealmente, ahora sí, en una integración coherente y armónica de la dualidad, el alma tiene este protector, expansor, coraza, membrana que lo protege en el mundo exterior, y el ego tiene una conexión con la unidad, Sí. una conexión con la fuente unidad que le da propósito y le da dirección. Y Sí. ahora sí, el sistema integrado ego-alma crea un sistema coherente, sostenible. Sí, y ahora sí podemos bailar. Y fíjate que ahorita que lo decías, me quedé pensando yo, tengo un argumento que puede tener una base académica o demás de por qué no atiendo a adolescentes e incluso por qué el perfil de mis pacientes pues tienden a ir así los más morros de 25 para abajo, ¿no? Digo para arriba, perdón, 25 años es como hay una línea todavía. Y muchos de estos que tienen 25 años, pues no se están viviendo en otro país o algunas cosas que tienen que ver con una parte de ya soy autosustentable. ¿Por qué? Porque mi orientación psicoterapéutica, al ser existencial y tener un binomio que eventualmente podemos hablar de libertad, responsabilidad, pues entonces no te puedo yo hablar de libertad, responsabilidad y de una asunción consciente de tu alma y tu vulnerabilidad si todavía no te estás pagando las cuentas y si todavía no estás haciéndote cargo de tu vida adulta, ¿no? Entonces de una manera como muy ordenada ahorita con toda esta parte de hasta los 32 años y tal, viene esta parte, ¿no? Este revolcón de aquí se acaba la adolescencia, seguimos adoleciendo de todo esto, pero bueno, por la forma en la que nuestra sociedad ha sido estructurada, pues así, hasta ese entonces ya, ahí tal vez ya tienes hijos, ya tienes carrera, ya tienes muchas cosas y ahí te entra esa crisis, ¿no? Y a mí me hace pensar en esto que insistes y que me parece muy relevante marcarlo así, ese retorno voluntario al alma ya no es impuesto, sino que es elegido. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de elección, hablamos de decisión y hablamos de discernimiento. No es ese momento en donde cuando la fuente creadora o cuando esta conciencia que tú hablas al inicio nos arroja al mundo con una misión en donde uno no pidió nacer, ¿no? Pero ya nos arrojó y ahí estamos, nos va a poner ciertos retos de vida que van a formar nuestra primera etapa de vida y luego entonces en la adultez nos va a invitar a recursar estas materias que muy probablemente reprobamos mientras éramos niños con las herramientas que teníamos en ese momento para completar ese ciclo de conciencia en la misión que la vida nos entregó, ¿no? Y creo yo que ese momento de regresar voluntariamente a la vulnerabilidad es de un valor tan grande como de salir al mundo a pedir trabajo o como de pagar las cuentas. O sea, requiere ese nivel de sofocación, de asfixia, de vacío, de decir, Dios mío Jesucristo, tengo que vulnerarme, es algo enorme, ¿no? Y entonces
Una metáfora que a mí me parece muy como cotidiana y accesible para hablar de alma y ego es que para mí el alma es como una artesanía bellísima que trajiste de Oaxaca, que está así como súper delicada, y la vas a viajar para ponerla en tu sala, y en tu viaje pues le tienes que poner papel burbuja para que entre de la mejor manera posible, y la vas a llevar en tu bolsa de viaje, no la vas a meter en tu maleta junto con tus otras fregaderas y tal, la vas a llevar cuidadosa. Pero una vez que llegues a casa, pues vas a querer quitarle el papel burbuja y ponerlo en el estante en donde te imaginaste que ves escultura. Oye, pero se puede romper. Pues sí, claro, pero sería una jalada llegar a ese momento y que esté en papel burbujo, que esté guardado en un rincón, ¿no? O sea, y que muchas veces tiene que ver con estas nociones de cómo cuido mi dinero y tal, que es como de que no, déjale el plástico al sillón, ¿no? No se vaya a manchar. ¿Y a qué hora vives tu sillón a gusto? No estás sudando ahí asqueroso. Elegante que nunca usas porque es la elegante. Nunca, exacto. Entonces, a mí me pasó con unos tés divinos que me regaló mi mamá cuando me casé. Yo estaba esperando a que llegara la reina se murió, yo me divorcié y un día llegó un amigo, ¿y qué quieres? ¿Un té? Pa, abrimos los tés de la reina. Y los tés de la reina ya se van acabando ya todo porque pues la reina soy yo. Eso. Entonces, ¿no? Y entonces es como esta parte de hasta dónde hace sentido cuidar el gasto, la vulnerabilidad, el riesgo a cambio de no vivir y no crecer, que cuando digo papel burbuja, nada más para hacerlo explícito, eso es el ego. El ego es cuidarte para salir al mundo en donde si yo salgo y digo, hola, tengo traumas de gorda, pues estoy poniéndome de pechito para que alguien a la primera de cambio me diga, tú qué pinche gorda, y entonces yo llore en la noche en mi casa. Entonces yo decido a quién le comparto mi vulnerabilidad, yo decido a quién le expreso estas cosas, pero no expresarlas nunca, pues también me oxida. De ahí el magnífico cuento que se lo super dejaría de tarea del caballero de la armadura oxidada. Es decir, un señor que vivió tanto tiempo con la armadura que de pronto empieza a tener una crisis de que se tiene que quitar la armadura porque resulta que no deja dormir a la mujer porque hace un ruidero su lata en la noche. El hijo no sabe cómo se ve el papá porque nunca le ha visto la cara porque tiene una armadura. Y además se le tiene que dar de comer por hoyitos y esto ya se está poniendo medio sucio. Entonces te tienes que quitar la armadura. Y es una fábula completamente infantil, pero cero infantil, ¿no? Si ya sabemos a qué nos referimos, de cómo en el transitar, de llorar, de sentir, de regresar al alma, pues es como la armadura se va desarmando. Lo bueno de nuestra historia es que la armadura se vuelve un uniforme y si estamos trabajando, nos ponemos nuestra armadura de que vendemos tal cosa o de que estamos en una cosa social o tal, y si no nos la podemos quitar. Pero si no aprendemos a quitarnos y ponernos esa armadura, pues un día nos vamos a sentir como que, puta, si me la quito, como estos collares africanos, ya si se los quitas, pues ¿dónde está el cuello de la mujer, no? O sea, ya se muere incluso. Literalmente, entonces es cómo hay muertes del ego, ¿no? Tú y yo hablamos mucho de eso. Cómo cuando me quito cosas con las que me he identificado a tal grado de yo soy graciosa o yo soy inteligente o yo soy agradable y me dices pon un límite, mm, es una muerte del ego. Y regresamos a lo que estabas diciendo hace rato, el pedirle al ego que se muera es una señal contradictoria. Es Así decir, como, si yo soy el ego, te diría, ¿cómo, Luga? no, Llevas güey. años pidiéndome que te proteja y evada vulnerabilidades. Y ahora que tomaste cursos de conciencia, ahora resulta que me estás pidiendo lo contrario. Ahora me estás pidiendo que me vulneralice. Entonces, llevan, ¿cómo? No me hace sentido. Yo estoy aquí para En protegerte. mi descripción de puestos no decía esto, ¿no? O sea, Entonces, aquí llegamos a este punto, esta encrucijada tan mencionada. Yo lo veo mucho en este tema, tanto psicológico como en varias vertientes espirituales en donde, y neurológicas. Hace poco veía una neuróloga que decía, neurológicamente, no sé qué, hay que matar al ego. Y yo me ponía así la mano en el pecho y decía, madre mía de mi vida, no concuerda con mi manera de verla y con esta forma que estoy expresando, pero yo no creo que es una muerte, no tienes que matar al ego. no, es El ego, ampliar, ¿no? otra vez, También. Mm. tienes que prenderle la luz al ego y ahora sí, darte cuenta y decir en la torre, oye, esta armadura que llevo tantos años puesto, tengo 25 años que no voy al campo de batalla. ¿De qué me estás Sí, hablando? sí, sí, que pesa un chingo, ¿no? O sea, Pesa muchísimo, para ver la tele está incomodísimo, para hacer el amor ni se diga. sí, sí, sí. Entonces, eso es hacer conciencia, Ujú. es volver a poner sobre la mesa y decir, ok, este ego que era esta parte protectora que me dio identidad, oye,
el ser chistoso es mi identidad, el ser trabajador, y entonces es un trabajo de doble dimensión. Ya me empiezo a cuestionar y me empiezo a ir a lugares de mi yo mucho más profundo. Es un momento en donde si me empiezo a cuestionar estas capas de la cebolla, del ego que tenemos que ir pelando, al mismo tiempo me estoy cuestionando y digo, oye, tal vez soy algo mucho más profundo que solamente este nombre con estos dos apellidos. Tal vez Claro. soy algo mucho más profundo y empieza una exploración de un yo mucho más profundo y mucho más sostenible. Ujú, Entonces, no es tanto el matar al ego, ujú, ni bloquear al ego, ni matar de hambre al ego, ni distanciarnos del ego. En una estructura dual, si tú aplastas una polaridad, se colapsa la dualidad. ujú, Entonces, cuando entiendes otra vez matemáticamente eso, no es aplastar uno de los dos polos, es integrarlo en coherencia con el otro. ujú, Es decir, que ya no se contradigan, que ya no choquen, que ya no se hagan daño, ujú, que trabajen como una unidad, que respeten su dualidad, abracen su dualidad, su diferencia y busquen integrarla en coherencia armónica. Y ese es un rol de la conciencia vincular, esta ujú. inteligencia superior que va a darle conciencia al ego, va a dañar en conciencia al ego. Eso es lo que realmente estamos tú y yo abogando, ¿no? Ujú, Que el claro. ego hay que hacerlo consciente. Sí, sí. Al revés, en lugar de correrlo de la mesa, no, No, de siéntate, copiloto. O te sea, sirvo un tequilita, sí, sí, siéntate y sí. vamos a platicar. ¿Para Claro. qué? Para que estos excesos de capas de armadura que fuiste creando, ahora tú mismo las autogestiones. Sí, Tu sí, sí. ego digas, oye, a mí ya no me sirve esto. Sí, sí, Y sí. este ego se va haciendo consciente. Y Claro. al hacerse consciente en un sistema dual, hacer consciente es igual a integrar el polar opuesto. Es lo Ujú, mismo. Lo ujú, estamos ujú. diciendo de diferente camino. Sí, Entonces, al hacer consciente al ego, lo que estamos haciendo es integrándolo con su polo opuesto, con el mm, alma. sí, sí. Estamos dándole alma al ego. Ujú. Sí, creo que algo bien importante lo que dices es, no queremos matar al ego, pero sí cambiar la forma del ego se siente como una pequeña muerte, ¿no? Total. O Hay sea, parte de uno mismo que tenemos que soltar, que dejar sí, atrás. es como quién soy cuando no soy Don Chistín, cuando me contrató la vida casi casi para ser Don Chistín, o quién Y, y, la, soy. y la expansión viene de contestar esa pregunta que acabas de hacer, ¿no? Claro, sí, Ok, tengo que dejar morir al chistín, pero ¿quién soy detrás del chistín? Entonces, si claro, me detengo ahí, sí, se ve, te empanica la muerte, pero ya cuando haces una de esas muertes, y haces dos, y haces tres, ahora sí le agarras la onda y claro, sueltas mucho más rápido. Pero claro, claro, y es más, hay muchas partes del ego subconsciente, no consciente, que las sigues agarrando con las uñas, totalmente, porque están atadas a tus formas primordiales de claro, defenderte y adaptarte a la realidad. Y sí, sí, para eso sí. las parejas, idealmente las parejas íntimas llegan a nosotros y cuando tú y yo, que tanto hemos ya navegado por estas aguas, y llega un nuevo vínculo y dices, en la madre, esta no Sí, la sí, vive, sí. ¿no? Sí, no, 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 es como, Ego, esta parte de mi ego no consciente, yo pensé que ya lo tenía palomeado y mira, salió esta parte de mi ego que ni yo mismo había visto. claro. Para eso son las parejas íntimas. Sí, y creo que, digo, ahorita entramos a esa parte de, de parejas y de relaciones íntimas en Sí, general, ¿no? Creo que ahí se amplía muchísimo. Yo insistiré y no me cansaré de decirlo porque nos tenemos que acordar de ello, que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y entonces, cada característica humana que yo veo en el de enfrente, o la comparto activamente o habita en mi potencial humano y puede ser detonada bajo algún estímulo y alguna situación, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que justamente como el ego diferencia el yo no soy esto y tú eres esto y me da una sensación de superioridad o de agradabilidad o de solemnidad o de lo que sea, pues justamente la vida te va a decir, mi vida preciosa también eres es otro, ¿no? O sea, puede ser que en un análisis aristotélico en donde soy lo que repetidamente hago, pues tal vez yo puedo sustentar con mis hechos tangibles que sí,
que soy don chistín porque hago más reír que hacer enojar, ¿no? Y entonces el otro, que es un amargado, sustentablemente me puede decir, este es amargado y yo soy chistín, pero yo soy potencialmente un amargado y él es potencialmente un chistín si hiciera de sus traumas un chiste, como lo hago yo en mis chistes, ¿no? Pero en el momento que es cuál es la forma que toma, y aquí pudiéramos ponernos otra vez en personalidad, en carta astral, en historia de vida, en qué se te permitió, qué no se te permitió, y hay toda una historia detrás. El tema es que detrás de la pregunta, ¿quién soy cuando no soy servicial o chistín o inteligente o el mujeriego o lo que sea que yo traiga de parte de mis etiquetas de ego? Normalmente hay una historia triste, francamente, hay una historia de dolor, hay una historia que tiene que ver con yo me compré esto, ¿para qué? Para sobrevivir en el sistema familiar y para tal. Que ojo, ¿eh? Que sea una historia triste no significa que sea lamentabilísima y que te vas a quedar ahí atorado. De pronto la entiendes y dices, pues ya no es mi único recurso, porque también, además de ser chistín, también soy buen amigo y también soy inteligente y también soy agradable cuando estoy callado y también soy buena escucha. Entonces, cuando me doy cuenta que tengo varias herramientas para socializar, no estoy siendo don chistín todo el tiempo, que yo creo que todos tenemos a alguien cerca que cuando don chistín es todo el tiempo don chistín, eventualmente ya no es tan chistín, ¿no? Ya no está tan chistoso. La alegría no es tan sostenible, Y sí. ya no, y aparte ya está forzando el chiste y ya es que hueva, ¿no? Entonces, creo que en este transitar sí hay un camino, un poco de tristeza, un poco de cuestionamiento, de ir hacia adentro y decir, ¿por qué vengo sosteniendo esto? Pero luego, ¿cómo lo transito hacia un lugar como mucho más expandido? Creo yo que en esta parte de dualidad que hemos hablado mucho, em, es bien importante, como si me imagino el triángulo, las distancias que hay entre cada uno de los vértices, ¿no? Estamos hablando de un triángulo equilátero. Creo que esto es importante decirlo, ¿no? Porque si lo imaginamos, entonces hay una distancia suficiente como para que haya la mitad de un lado para una dualidad, la mitad del otro y la integración armónica de la mitad de ambos de esto. ¿Qué pasa cuando una de estas dos se está tensionando de más? Y entonces vamos a pensar que la base del triángulo es mucho más larga que la que va a llegar a integrar, pues entonces el camino de integración va a ser más largo. Y esto me lleva a una anécdota que tú y yo conocemos por una persona que platicamos, de una persona que tiene dos identidades, ¿no? Él, en el fondo, sabe que es una persona hipersensible, hiper como conectada con la naturaleza y el cosmos y el esto, y es súper sensible, pero pues nació en México el pobre güey y con una, ¿no? Y estudió derecho, y entonces es una persona como muy conectada con la parte machista, que es como el decir, no puede sentir emociones, se siente culpable por esto, y entonces, ¿qué genera? Un alter ego, y el alter ego tiene un hasta nombre, pero es que esto es importante, ya por confidencialidad aquí me voy a callar, pero genera un alter ego que tiene un nombre que es así polarmente opuesto a esta persona sensible. Vamos a pensar para cambiar la temática que se llama el Terminator. Y le dicen el Terminator y su Instagram es @Terminator y sus cuates le dicen el Terminator, pero a la hora que te lo cuenten en la intimidad y que te das cuenta que el Terminator es este vato hipersensible, hiperconectado con sus emociones, eso está destinado a colapsar y se confirma en el momento que esta persona que está aquí cuando trae un discurso espiritual, entonces soy sensible y tal, pero en el momento que recibe un rechazo de algo, regresamos al Terminator. ¿Por qué? Porque el ego lo aborda, ¿no? Entonces creo yo que es importante que veamos que en esta integración es, si tus versiones de alma y ego distan mucho una de otra, eventualmente se te va a notar y se te va a caer la máscara de todo esto, ¿no? No es sostenible. Totalmente. Ese grado de desintegración entre ellos Exacto. te va a estar diciendo, entre más grande sea esta desintegración, va a llegar es polarización. Lo que está Claro. sucediendo, polarización. Y la polarización de una dualidad, otra vez matemáticamente, binariamente hablando, es súper interesante porque cuando un sistema dual está polarizado, lo que es bueno para el signo negativo es Malo. una magnitud malo para el otro en Ujú. una pareja, ¿no? Cuando la pareja ya está polarizada. Es decir, a mí hacer estas actividades le dan vida a mi vida. Ah, sí, a mí esas actividades son mi infierno. Eso es una polarización. Entonces, Ujú. pero cuando eso sucede dentro de nosotros, No, agárrate, ¿no? Bueno, agárrate porque esta polarización no tarda en colapsarse. A claro. mí me sirve mucho y son otro par de dualidades que están vinculadas a este sistema o son otros puntos de que si nos paramos un poquito de ladito de estas dos, Ujú. se miran así. Uno es
este entendimiento álmico, este amor álmico en el que todos somos uno, ¿no? Mm, Todos somos uno. Yo y Luga somos uno, yo y mis perros que están en mis pies somos uno, yo y los colibríes somos uno, yo y la naturaleza somos uno, yo y el universo, yo y el cosmos somos uno. mm, Maravilloso. Oye, pero también yo soy Guillermo y ella es Luga, y ujú, ella y él es Chapo. Y todos somos diferentes y estamos distanciados. Y claramente yo soy yo y tú no eres yo. claro. Lo que dice la inteligencia dual es estas dos interpretaciones de la conciencia, las dos busca la manera, desarrolla la habilidad para poder integrarlas las dos al mismo tiempo. Ujú, Sí, soy uno con todo lo que me rodea y al mismo tiempo y en el mismo lugar, yo soy yo y tú eres tú, ujú, sí. Y, ¿no? y, y voy a poner una palabra sobre la mesa que sería muy natural pensar en el momento que te escuchan decir esto y nada más para aclararla. Sí, sí es una contradicción, Claro, son ¿no? por los opuestos, Justo, pero es es, como, claro. es una contradicción, la contradicción existe, la coexistencia existe y mucho de lo que estamos hablando en estos episodios es habitar en la contradicción o en la coexistencia, ¿no? En esta integración como el camino a la salud, ¿no? O sea, como, y esto lo podemos ver en un montón de frases, desde de abuelitas hasta religiosas, hasta lo que sea, ¿no? De ni mucho que queme al santo, ni tanto que no alumbre, y así, así mismo. Pues. Entonces, ¿cuánto? Pues suficiente. ¿Y qué tanto es tantito? Y no, y entonces nos vamos y una mirada taoísta y una mirada lo que quieras que tiene que ver con esta parte integrativa. No dejo de ser individuo, no dejo de ser parte del todo. No dejo de ser un alma y no dejo de tener un ego que se sostiene también. Sí, y siempre que hablamos de inteligencia dual, tú sabes que me pongo muy necio con este tema, pero no es balance. Es decir, balance, integración no es lo mismo. Ujú, Balance quiere decir que son dos elementos. A veces voy a apelar a mi alma, a veces voy a hacer mi ego. Y voy a estar siendo esta dualidad de cuando prendo uno, apago el otro y ujú, viceversa, ¿no? ujú. La integración es diferente. La integración lo que te pide es que los dos conformen un solo sistema, Sí, habiten en lo mismo. Ujú. estén presentes al mismo tiempo. Como bien dices tú, no voy a hablar con groserías en la junta de mis hijas del colegio, pero la luga que dice groserías, ahí está Sí, también. sí, sí está mentando madres adentro. Está presente. No Sí, estoy haciendo cosas que van en contra de la luga esa, ¿no? correcto, Estas dos versiones de mí están abrazadas y en armonía presentes en esa junta. Y yo, totalmente. en conciencia, decido utilizar mi inteligencia formal para expresarme. Pero Claro. las dos están presentes. Yo siempre pongo mucho un ejemplo con mis consultantes de otra dualidad es materia-espíritu. Yo puedo ser altamente espiritual dentro de mi casa. Tengo mi altarcito ahí, tengo mi silla para meditar. Dentro de mi casa yo soy el Dalai Lama. Yo soy súper, súper espiritual. Paso el umbral de mi puerta, salgo al mundo material, apago mi Guillermo espiritual, enciendo el Guillermo material y navego el mundo material. Regreso a mi casa, apago el material, enciendo el espiritual. Al final de la semana hago un corte de caja, estoy balanceado, Claro. ¿no? Mitad y mitad. El sistema dual, esta inteligencia triangular, te está pidiendo, no, te estoy pidiendo que lo integres. Esta contradicción, que busques la manera, desarrolles la habilidad. Mm, Tampoco me canso de decir, no es un botón que prendes y listo. No, hombre, es un camino que tienes de expansión de conciencia, un proceso por el cual tienes que desarrollar la habilidad para los dos que estén en uno, para claro, que el Guillermo material y espiritual sea el mismo y el Guillermo material de afuera sea el mismo. Es claro. un solo Guillermo con dos funciones que son polarmente opuestas, pero que trabajan en equipo, que Ujú. las dos están presentes. Fíjate que un poco cerrando con el tema, me gustaría platicarles una anécdota personal en la que genuinamente como que hice un ejercicio de integración de estos dos y que me gustaría poner sobre la mesa y también qué piensas como si puede ser una especie de método o de algo que también, porque pues básicamente a mí, por lo que me volví tu fan, es porque en el momento que me explicas el tema de inteligencia dual, en el taller uno a uno, en este momento complejo de mi vida, me doy cuenta que estoy desintegrada y como no apreciando las bondades de lo que ahí estaba de alguna manera, pero como no haciéndolo mío, ¿no? Y no haciéndolo intencional. Y me ayudó mucho a integrarlo porque entonces empecé a vivir como el tema de, por ejemplo, la coexistencia de estoy trabajando, tengo
una hora para dar una sesión en donde tiene X fines, donde no puedo establecer mi punto de vista, pero tengo que conectar con la persona, me la van a pagar tal. Todo esto es tangible, pero simultáneamente estoy conectada en cuerpo y en espíritu con la persona que me está hablando en ese momento y entonces ahí hay una sintonía que hoy veo muy clara, que sigo teniendo una hora para cortar porque ahí viene el siguiente paciente y no es como, entonces me entrego a la experiencia y no pasa nada, no, pero no significa que yo estoy como, quedan tantos minutos y entonces ¿qué sigue? ¿Y cuál es tu tarea? Y vámonos porque se volvería impersonal y perdería pues ese vínculo, ¿no? Qué Terapéutico. valioso, perdón, esa misma experiencia que acabas de decir, imagínate que en lugar de ser un paciente es tu pareja, ¿no? Claro, claro, Qué valioso, en donde, ok, donde sí dejo que entres y que nos fusionemos y donde hay un límite que te digo, esto soy yo y tú no eres yo. totalmente de acuerdo. ¿Sí? Donde hay un límite en donde hasta aquí llega esta vinculación. No quiere decir que nos fusionamos, por eso tú y yo, que somos grandes defensores de la inteligencia dual y damos un taller de parejas, porque, Buenísimo, por cierto. buenísimo, por cierto, ¿por qué? Porque la inteligencia dual, la relación íntima humana, la de Mm, parejas, la non plus ultra, sí, es un laboratorio intensísimo de esto. de esto. Y estamos diciendo lo mismo, así como el alma y el ego, las dos personas en un vínculo de parejas, para encontrar el formato sostenible, yo soy mi versión más auténtica mía, tú eres tu versión más auténtica tuya, y ahí nos encontramos. Correcto. Ahí parte de nosotros se fusiona y hay otra parte que no se Que no fusiona. se toca. Soy yo. Sí, sí, y justo creo que el camino a llegar a esto, cuando la pregunta pudiera ser, pero es que a veces yo no sé quién soy yo, o qué va conmigo, o qué no va conmigo y tal, pues por El supuesto proceso es una del que hablas. búsqueda, es una Claro, búsqueda, ¿no? Es una búsqueda terapéutica, espiritual, introspectiva, meditativa, contemplativa, que a través de un montón de recursos de probarme qué puedo y qué no puedo hacer, me voy descubriendo quién soy yo. Y en esta anécdota que les quiero contar, hace 3 días, ¿no? Me molesté profundamente con alguien que lamentablemente es muy importante en mi vida, pero me cae bastante mal, ¿no? Y entonces, no vamos a decir nombres de exparejas, a ver, y entonces tengo un conflicto muy fuerte con él y cuando ya estoy llegando a mi casa y me toca como tratar de pensar cómo se resuelve mañana lo que se tiene que resolver, hay una parte mía que le quiere dar en toda su pinche madre, ¿no? O sea, hay una parte mía que dice, me la hiciste, ahora yo te voy a súper complicar la vida a ti. Y ese era mi ego defensor absoluto de decir que unos putazos le entramos, ¿no? Órale, ¿no? Y llegó así toda mi banda de chacas a decir, le vamos a poner en su madre y le vamos a arruinar el día. Pero había algo interno que decía, pero es que yo dije que yo iba a mandar esta cosa y si yo no la mando, entonces voy a complicar el día. Pero también hay una parte de mí muy vulnerable, muy de alma, muy indefensa en esto que ahorita decías, que le tiene miedo a esta persona registrado en el cuerpo por un maltrato psicológico que sostuvo con el paso del tiempo. Entonces hay unas ganas mías no solo de mandarle las cosas, sino de resolverle y de pedir perdón y de disculparme por existir y por ser tan mala persona. Y entonces digo, a ver, chill, ni le vamos a resolver todo, ni le vamos a poner en su madre, todos tranquilos, así, tanto la niña herida como los matones, pausa, todos pausa. tranquilos, ¿no? Y entonces, genuinamente, tú y yo sabemos, y en algún momento lo podemos compartir más a detalle, que hoy existen, ¿no? Estudios que dicen que hay neuronas en el cerebro, neuronas en el corazón y neuronas en el estómago, y entonces, pues podemos sentir a través de esto, y esto es tema de otro episodio. Pero a lo que voy es que tomé una pausa y me puse la mano en el pecho y pensé, ¿qué quiero hacer? O sea, ya sé que los matones están así, pero amarrándose los guantes, ya sé que la otra tiene pánico de muchas cosas, ¿qué hay que hacer? Y entonces pensé en una solución intermedia, una solución que era, le ofrezco mandarle las cosas, si me manda la fregada, no se las mando y listo, pero si no le ofrezco mandarle las cosas y me habla al día siguiente, 7:15, ¿dónde están las cosas que me ibas a mandar? Yo sé que eso iba en contra de mí, porque yo sabía que yo lo ofrecí. Entonces me quedé como con mucha paz de resolverlo desde este lugar en donde no tomó posesión el venganza absoluta y a mí no me la vuelves a hacer, pero tampoco esta indefensión que dijo, ay, qué horror, ve y resuélvele la vida para que no se enoje el Señor, ¿no? Entonces, para mí, en este habitar fue pausa, ¿no? Fue como muchos discursos, ponerles distancia, tomar una pausa, respirar y literalmente fue poner mi mano en mi pecho y decir, ¿qué me hace sentido hacer? Porque en ese momento aparte yo tenía voces de personas afuera que me decían, no se lo mandes y personas que digan, no, sí mándaselo, más mis voces internas. Entonces fue como esta pausa de decir, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Y cómo fue, ojo, yo no estoy diciendo que haya sido ni buena ni mala mi solución.
fue congruente. Y al ser congruente con lo que yo ofrecí y yo hice, yo estaba en paz. Si salía mal, lo siento, la pensé, me salió mal. Si me salió bien, qué maravilla, no lo sé. Pero fue congruente con estar alineada con aquello que yo sentía, que yo creía y demás, y me ayudó a integrarlo así. No sé cómo lo Qué escuches. bonito, sí, porque esa palabra congruente para mí es un sinónimo de conciencia, ¿no? Mm, Cuando estamos en conciencia, hace poquito estaba escribiendo de, sí, en conciencia, esa famosa frase de choose your fights, ¿no? De mm, elige tus peleas. mm. Y no solo es elige tus peleas, es elige las consecuencias. Esta misma Claro, conciencia te dice, a ver, detente, respira. sí, sí, sí. Estas acciones, cada una tiene sus consecuencias. Elige qué consecuencias quieres. Mm, Entonces, en conciencia tenemos esa congruencia. mm, Esa congruencia lo que hace es que armoniza de manera coherente dos opciones que antes parecían polarmente opuestas, mm, contradictorias. En conciencia, en congruencia, empieza a ver estos puntos de referencia que si lo mm, ves desde este ángulo, mira, estas dos pueden estar incluidas si lo veo desde acá. mm. Eso es Sí, exactamente, ese es el proceso de expansión de conciencia, correcto. una conciencia más amplia que te ayude a incluir lo más que puedas sin necesidad de excluir estas partes de mí que están dentro de mí, todas estas partes. Entonces, Correcto. qué lindo que en congruencia tenemos la claridad de elegir nuestras consecuencias. Totalmente. Sí, y es un poco tratar de ver lo que hace congruencia contigo. Y muchas veces estamos buscando la respuesta afuera, dime qué hago, le contesto, no le contesto, me puede ayudar a discernir un poco puntos de vista, pero creo que siempre es importante regresar a ti y es como, sé que todo el mundo me está diciendo que haga esto, pero no resuena conmigo, entonces solo le voy a tener más cuidado, pero pues voy a hacer algo que realmente a mí también me dé paz, ¿no? Sin esta paz temerosa, pero tampoco esta paz justiciera que tal vez justamente en las consecuencias pues no me va a traer nada útil, Pero me ¿no? encanta, paz justiciera ya es una contradicción implícita, Claro, es claro, claro. moron, sí. Sí, me da paz verte morir. Así. Matarte, peor aún. No, mucha. Oye, pues nada, creo yo que con esto podemos cerrar por hoy. Podemos seguir explorando otros temas o aristas que hayan salido de todo esto. Gracias por tu tiempo, Guille. Feliz de la vida. Esto podría durar 4 horas y yo igual de contento. Muchas gracias. Gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos. Por favor, compartan el episodio si es que les resonó. Insisto, para mí el taller 1 a 1 de Guillermo fue un cambio de vida absoluto en esta mirada de las cosas, tanto para mi práctica terapéutica como para mi vida personal. Entonces, esta es publicidad no pagada y la publicidad sí pagada es la del taller de parejas y la de nuestras sesiones en conjunto. Les mandamos un abrazo donde quiera que nos escuchen y gracias por su tiempo.